hasta las 11:30 de la mañana. A las 11:30 justa, bueno, hoy día la carrera terminó a las 11:20, a las 11:30 justa se está comenzando los servicios, para que no nos olvidemos, ¿amén? Bueno, le damos la bienvenida a nuestros hermanos que anduvieron viajando por ahí, no sé a dónde andarían por ahí, pero estaban haciendo el Titanic, y yo dije, yo me puse la hambre, dame un segundito, pero saben que yo me alegré mucho de saber que pueden descansar ustedes. Ahora, si yo no, antes yo me picaba, decía, pero vamos a ellos nomás, y yo, pero porque teníamos que estar acá en la iglesia, había gente que dejaba la carne. Pero el Señor en su misericordia también nos daba la oportunidad de que estamos más viejitos, poder salir. No sé, estoy con un poco de ansiedad, con algo de incertidumbre, porque me dejó, no estoy embarazada por si acaso. Me dejó, yo veo todas las mañanas, hay 3 canales aquí en Chile que se pueden ver, son predicadores extranjeros. Adelante, Geber, todas las mañanas yo me siento con mi taza de té y me alimento porque siempre estoy mirando no a la persona, estoy mirando lo que Dios está haciendo a través de esa persona y que es la palabra de Dios que me habla. Ese día siempre presenta cuadros ahí de imágenes, de cosas que suceden a través del mundo entero, porque es un hombre que ha recorrido casi el mundo entero. Y él estaba en una parte de la India. Ustedes saben que cientos de miles de niños mueren a diario por la hambruna que hay. ¿Cuál fue el cuadro que él presentó y que a mí me impactaba y me dejaba mal hasta el día de hoy, muy angustiada? Presentó más o menos un niñito como de 3 años, que estaba en forma así, con su cabecita en la tierra y su popín paradito así arrollado, y detrás de él había un tremendo cuervo. No sé si ustedes lo vieron, pero a mí me impactó mucho, esperando que ese niño muriera para comerse. Y yo pensaba en los niños en la iglesia, lo miren todo. Ellos piden comer, la mamá o el papá hacen esfuerzo para poder dar lo que ellos quieren. Y ver que hay tantos niños en el mundo entero que están muriendo de hambre. Y en la noche me pongo a orar, porque hice un compromiso con Dios por algo, Dios me mostró, me tocó fuertemente en esa área. Me pongo a orar y tengo sueño. Y ahora tenía la palabra para el día. Y tengo un sueño donde le veo a una persona de esta iglesia, la verdad, de un hombre, que todos lo buscaban y lo apedreaban. Entonces, pero en mi mente durante el día sonaba el perdón, el perdón, el perdón. Y yo todas las veces, muchas veces, yo la mayoría de las veces que hablo del perdón, usted se ha dado cuenta. Y yo decía a Dios en el sueño, pero Señor, ¿cómo voy a hablar del perdón si lo he hecho tantas veces? Y veía que lo apedreaba, pero también había una lección en ese sueño donde Dios me decía, ¿quién eres tú para no perdonar? Si yo siendo Dios, perdono, pero ¿quién eres tú para no perdonar? Entonces de eso, debido a eso, el Señor me dio la palabra y vamos a hablar sobre el perdón, con la ayuda del Señor. Porque tenemos mucho de perdonar. Hay falta de perdón en el matrimonio. A veces hay peleas, hay discusiones, y cada uno se va a acostar en la noche, cada uno se da cuenta con la niña, con el codo, qué sé yo, pero es diferente, ¿verdad? Y esto nosotros nos trae serios problemas en la vida espiritual, como cristianos, porque a la verdad que tiene que haber uno en el matrimonio que tiene que ceder. No estoy diciendo que tiene que aguantarlo todo, que significa, como dijo mi pastora, muchos años atrás, se necesitan 2 tontos para discutir. Imagínense. Y a eso también nunca lo podía olvidar. Y quiero invitarles a resumirme en el libro de
Mateos, capítulo 18, verso 15. El tema se llama el perdón y la oración. Esta es la primera parte porque con permiso del pastor Raúl, el martes voy a terminar la segunda parte con la ayuda del Señor, porque es muy largo, esto muy intenso, porque me gusta escribir, porque el Señor me inspira cuando estoy escribiendo, me está hablando, y eso lo he hecho desde siempre así con la ayuda del Señor. Entonces en Mateo, en San Mateo capítulo 18, dice así, verso 15, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. No dice que tiene que haber una multitud. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, significa testigo, y conte toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo en la iglesia, y si no oyere a la iglesia, dile a los gentiles y publicanos, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7, 490 veces al día. ¿Qué le parece? Y nosotros nos ha costado toda una vida el poder perdonar, el poder tener misericordia del débil, de aquel que es frágil, de aquel que le cuesta caminar, a veces nos cansamos de ayudar a los hermanos a caminar, a entregar su vida al Señor y a aprender también de la palabra. Y yo veía aquí que Pedro como que se creía el mejor de todos ahí en el grupo, porque dijo, Señor, yo cuántas veces voy a perdonar. Si nos hablamos de esto, significa que todos nosotros en una área de nuestra vida cojeamos, somos débiles. A veces en el carácter, hay gente que es demasiado enojona, hay gente que se aira con mucha facilidad y provoca daño en la familia. Porque nosotros tenemos caracteres todos diferentes y nos cuesta, lamentablemente, nos cuesta a nosotros poder dominar nuestro carácter. Por eso que tenemos que orar todo un día en nuestra vida que el Señor tome control de nuestro carácter, porque a lo mejor usted le trabaja a una persona, en la casa de otra persona, y en la iglesia otra persona, como dijo el pastor por ahí, en la iglesia todos tenemos cara santa. Pero ¿quién nos conoce acá adentro? ¿Quién conoce nuestra vida privada, nuestra vida de familia? Dios. Somos nosotros los chilenos muy arrebatados. Por cualquier cosa nos enojamos y queremos arreglarlo todo con enojo, con ira. Y no perdonamos, lamentablemente que esto se da mucho en los matrimonios, cuesta mucho perdonar. Yo ya ahora no te perdono porque ya la verdad es que ya lo he hecho ya todas estas veces. Yo ya no te perdono. ¿Y qué dice Dios? Que debemos perdonarnos los unos con los otros. Bueno, a veces hay falta de perdón por una madre, por un padre que abandonó, que le hizo sufrir cuando niño, y lamentablemente cuando uno perdona este tipo de cosas, de todo lo que nos pasa, nosotros nos olvidamos, porque el perdonar es olvidar. Pero si yo lo saco a la luz todos los días lo que me hicieron, cuando era niña, que esto, que lo otro, es porque nunca he perdonado. Amén. Dios nos ayude.
Nosotros podemos perdonar a los hijos que hagan la mamá que quieran hacer, que hagan lo que quieran. Lo perdonamos, lo perdonamos, lo perdonamos. Y Dios también con nosotros como sus hijos, sabiendo que nosotros tenemos compromiso y responsabilidad con Él. Dios nos manda a eso, a amarnos, a perdonarnos. A veces nos enojamos porque el hermano no me saludó y a lo mejor el hermano venía en otra cuando entró y no te vio. Entonces, a veces nosotros nos pasamos, somos muy rollentos, nos damos muchos rollos. Pero una de las cosas que con cada una de las personas que estamos aquí en esta mañana y también los que no están, tenemos que entender una cosa de que el único que perdona nuestros pecados es Dios. Yo no puedo ponerme en la autoridad de Dios. ¿Me entiende? El que perdona pecados es Dios. Aquí tenemos que ir nosotros antes que sea usted alcoholista o qué sé yo, pero nosotros vamos a Dios porque Él conoce nuestras limitaciones, conoce nuestras debilidades. Algunos tenemos debilidades que ya en otras áreas de nuestra vida, pero también hay debilidades de falta de perdón. Amén. Dios nos ayude. Dice, ¿cuántas veces decimos me cuesta perdonar? El enojo, el rencor me debilita. Es tan malo tener rencor en el corazón. Tú no puedes crecer, te vas a chupar, te vas a secar espiritualmente y físicamente, porque la falta de perdón trae amargura. Y la amargura, dice la Biblia, habla de que dice que seca aún hasta los huesos. Es tremendo esto. Viene la enfermedad, el cáncer no viene tan solo por venir, el cáncer viene por la angustia, por la falta de perdón y por tantas otras cosas. Entonces, a veces tomamos tan livianamente esto, porque esto nos llena de rencor. Somos personas amargadas, resentidas por todo, con todas las personas. Somos resentidos con el gobierno, con esto, con lo otro. Yo veo pastores en las redes sociales, veo pastores hablar tan mal, con tanto rencor, con tanta violencia. Yo, como este hombre, digo yo, que siendo un siervo de Dios, puede hablar. Yo ni opino, paso. ¿Por qué? Porque a mí no me da la autoridad para juzgar ni condenar a nadie. No tenemos esa autoridad. Entonces, ¿para qué yo me voy a llenar de rencor por lo que hacen los demás? Porque el tema, el problema está con Dios y con esa persona. Yo ahí no puedo involucrarme en esa situación porque lamentablemente eso le corresponde al Señor. ¿Y qué hace? Nos debilita en la fe. Ya no tenemos fuerza para llegar al templo. Ya no hay ánimo, no hay una alegría. Si ay, a la casa de Dios vamos con una alegría, como se va la base. Llegamos a los 30 pies, porque venimos quizás por obligación o para que nos vean, pero no es nada. Tú tienes que agradar a Dios entre los hombres, tienes que agradar a Dios por sobre todo. Esa es nuestra responsabilidad frente a Dios. El perdón, dice, para el creyente no es simplemente una opción, diciendo yo perdono, no perdonaré, no perdonaré. ¿Ah? ¿Lo perdonaré o no lo perdonaré? El perdón se debe dar cuantas veces sea necesario. Porque a veces hay alguien que viene con la mano pasada y enojado, no nos saluda, no saludó mal, y uno dice, empieza la mente a trabajar, este me tiene mala, este siempre hace así conmigo. Entonces el enemigo gana ventaja en esta situación cuando nosotros actuamos mal, pensando equivocadamente de la otra persona. Entonces Dios nos ayuda aquí. Yo le decía al pastor el otro día, nosotros, nuestra vida, vamos a tener que dar cuenta a Dios solito, o solita. Vamos a tener que presentarnos ante Él y vamos a tener que dar cuenta de todas las cosas que hemos hecho en esta tierra, sean buenas o sean malas. Así que Dios no nos deja pasar por alto lo que nosotros hemos hecho, porque tenemos conocimiento.
También para esa gente que viene a la iglesia por primera vez y no sabe nada de Dios. Pero cuando nosotros cometemos estas partes de pecado, nosotros tenemos que dar cuenta de Dios. Dios no nos va a dejar pasar, Dios nos va a llamar a este reino. Y de una u otra manera, antes de seguir acá, vamos a tener que ir acá. Y esto es para todos nosotros. Amén. Si no podemos dice a otro, no tendremos el perdón de Dios. Veamos esta bíblica, Mateo 6, Mateo capítulo 6. Esta cita bíblica la vamos a leer también. 6:12, porque es más importante. No la palabra de Dios es bastante. 6:12. Dice en Mateo capítulo 6, verso 12, 14 y 15, dice: si perdonamos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Significa: lo que siempre voy a cosechar. Amén. Dios nos ayude. Por eso debemos sembrar bien en la tierra, mientras estemos acá. No hacer el mal ni hacerle daño a nadie. Y una de las cosas que están pero fuertemente dentro de las congregaciones es la murmuración y el mal genio. No, si anda estresado, anda, si tiene problemas, no sabemos realmente lo que está pasando en nuestra vida. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir al norte, a Iquique, a Aguara, un lugar muy apartado de Iquique, a 2 horas. Se ve del cerro y todo eso al desierto. La iglesia es pequeñita, chiquita, pero había tanta gente, como yo creo que tenía ese día. Pero toda esa gente que llegó, era casi la mayoría era familia. Recuerdo que 2 matrimonios no eran familia. Nietos, bisnietos, cuñados, sobrinos, qué sé yo. Toda la iglesia se componía con pura gente familiar, la pastora. El Señor, a través de su palabra y la enseñanza, empezó a hablar mucho sobre la falta de perdón. Gente que fue ministrada en esa área y gente que también fue realmente liberada en esa área. Gente que no quería perdonar, perdonarle, porque si uno va y sale a otro lado, se va a dar cuenta que uno está en la gloria, comparado a esa gente que está padeciendo por falta de enseñanza y de doctrina, porque muchas veces no se predica esta palabra en la iglesia para que no se vaya la gente. Por eso no se habla de esta manera. Pero yo creo, hermano, estamos en los últimos tiempos, Cristo viene pronto. Es fácil adorar, levantar manos. Pero ¿qué es lo que haya hecho nosotros? ¿Qué lo conoce Dios? Dios conoce nuestra vida cotidiana, lo que tenemos en el día, lo que pasa en los matrimonios, en las parejas, lo que pasa en la familia. Dios lo conoce. Pero es fácil llegar aquí, levantar manos y adorar a Dios. Y una de las cosas que a mí el Señor me habló muchos años atrás, yo no quiero que nunca transe mi palabra. Vas a predicar mi verdad, porque si yo le pongo a esta palabra para que ustedes no se enojen y se vayan, hermanos amados, quiero decirte que nunca lo haré. Nunca. Porque si no cae juicio sobre tu vida cuando tú predicas. Nunca adornes un mensaje, sino que predica la verdad de Dios. Y aquí la palabra del Señor, como le estaba contando a esa iglesia, despertó el espíritu. Yo recordaba que despertó el Señor el espíritu del solo de Babel, y hubo libertad y hubo sanidad. Despertó el espíritu, las vidas de esas personas que explotaron en llanto porque nosotros lo veíamos por primera vez. Entonces nosotros nos habíamos dado en su vida. Entonces la gente fue movida a misericordia, y ellos ya cuando nosotros nos veníamos, tenemos casi 4 días ya,
ellos ya eran otras personas. Supiera usted, nunca en mis años que llevo en esto, en el Señor, nunca había visto un bautismo con tanta presencia en mí. Y en la oficina. Pero la presencia de Dios estaba ahí tremendamente, poderosamente, que fue que los hermanos saltaban, lloraban, eran tocados tremendamente por Dios. Y esas cosas las hace Dios. Nada me quiere, que nosotros sin Dios no tenemos nada. Bendito sea el nombre del Señor. El perdón diario es necesario para mantener la comunión con Dios. Y también aseguraremos y declaramos lo que nosotros predicamos. Si yo estoy predicando ahora, quizás más rato me puede pasar cualquier cosa con cualquier persona, porque Dios también te hace vivir la palabra. Porque la verdad es que Dios nos hace vivir la palabra porque tenemos que predicar también con testimonio, con hechos. Yo siempre les cuento a ustedes, yo era cuando fue una persona muy violenta. Yo tenía mucha violencia, mucha rabia. Y yo peleaba igual que un hombre, a matar, lo que fuera, para defenderme. Pero venía con mucha ira, con mucha rabia. Cuando el Señor me llamó, todo eso el Señor lo sacó en mi vida. No le voy a decir que no me enojo nunca, me enojo, sí, pero no era como antes. Ir a las manos, a la violencia, a poder perdonar a aquella gente que nos habían dañado. Entonces, eso no es fácil. Yo no le digo que es fácil decir, yo te perdono y listo, un abrazo, un beso y chao. Y de este tema, el otro tema que tenemos que parar también es la murmuración entre nosotros como iglesia. Porque a veces pequeñas cosas nosotros cometemos pecados en murmurar de cosas que a veces no tenemos ni idea, sino que queremos asustar lo que está pasando ahí. Entonces, metemos juicio antes que Dios arregla la situación. Por eso que el Señor nos deja ahí nomás, nos deja ahí nomás. Y es buena solo, pues estoy tan claro, no se arregla de eso. Entonces, a veces no entendemos por qué de la prueba, por qué de la lucha, por qué de llorar, de amargura, de resentimiento, por qué no puedo yo perdonar a esta persona que tanto daño me ha hecho. Y esto se ve mucho en la familia. Me tocaba visitar hogares acá, me dedico un día a la semana a visitar, pero el Espíritu Santo ahí está hablando. Cosas que usted aparentemente las ve, pero después uno llega a la casa y ahora el Espíritu Santo le da testimonio. ¿Qué pasa con esa familia? ¿Cuál es la manera en que hay que entrar? ¿Cómo hay que enseñarles? Entonces, cuando tengamos que hablar de esto, que es el perdón, que la parte del perdón, que la iglesia en general no ha perdonado, ¿por qué la gente busca esa iglesia tremenda de grande? ¿Por qué? Porque hay nadie que conoce. El pastor no quiere alcance, llegar a tu vida. Entonces ahí nadie sabe, la gente ahí si vino o no vino. ¿Por qué? Porque ahí, hablando chileno, hay libre para todos. Entonces, si nosotros estamos buscando, lo estoy diciendo a todas las personas, estoy diciendo que muchos van a ir, porque no tienen ningún tipo de responsabilidad. Entonces, si el Señor me trajo aquí, lo plantó aquí como nada para dar buen fruto, del mundo. De momento. Que nadie tiene que estar en la iglesia, que mi compromiso y la responsabilidad es mía con Dios y usted con Dios. ¿Cierto? Nuestra responsabilidad. Yo sé que trabaja, que está cansado, que el día domingo no se quiere levantar, pero cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, no hay nada que te detenga. Nada que te detenga. Bendito sea el nombre del Señor. En Mateo 6:5, vamos a leer la cita bíblica. Mateo 6:5 dice, y cuando
Ores, no sean como los hipócritas, porque ellos aman perorar el pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo, y ya tienen su recompensa. Más cuando tú ores, porque habla aquí del perdón y la oración, más cuando tú ores, perdón, más cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. En lo secreto. Busquemos la soledad con Dios. A mí me gusta mucho el almuerzo, la loza, hago lo que yo voy a hacer, y me voy para voy a dormir a sietecita de gracias. A mi esposa. Pero no es dormir sietecita, no voy a orar. A tener un momento sola con Dios. Y durante la noche me gusta mucho orar, 2 o 3 de la mañana, eso no puedo dormir, oro. Y ahí el Espíritu Santo empieza a hablarme, empieza a hablarme. Supongo que voy a tener algo que está hablando ahí. Él sabe que es tan lindo poder estar en esa comunión con Dios y sentir que en mi corazón salió todo eso malo, toda esa falta de perdón, toda esa rabia, esas cosas que nosotros como seres humanos a veces, sí, le voy a decir que por momentos me enojo, igual. Pero eso pasa, ¿no? Como antes, al comienzo, yo cuando me casé también, yo discutía con el pastor, pero también a la vez, yo no le hablaba. Yo podía pasar 2 días, le servía comida callada como una muda. No le hablaba, le decía todo, lo dejaba comiendo solo. Yo me iba a la cocina. Y cuento esto por testimonio, la verdad, porque sé que Dios cambió mi vida en un modo. Porque yo creo que la vida de casado para mí era lo mejor, que no había discusiones, que no había, nunca me había maltratado. Él ha sido muy, muy cariñoso conmigo. Y un hombre que me ha amado, pero y me ha soportado. Lo digo honestamente, él era de piel que yo no. Yo no dejaba de que me tocara, de que me diera besos. Un beso no machocha. Sí, como un hombre. Entonces, no, la vida ahí te va a que decirle. Entonces, hasta que la sierva de Dios, que era mi pastora, yo le conversé en una oportunidad y ella empezó a decirme todo lo que tenía que hacer como esposa. Pero él siempre ha sido cariñoso, pero a mí me cuesta dar cariño. Yo ahora soy más cariñosa de la tercera edad, me gusta los viejitos, le hago cariño, y estoy con ellos, oro con ellos, con ella. Pero me cuesta aún todavía así ser cariñosa, ser de piel. Hay gente que es de piel, que a usted la llega a enfermar. Como la hermana Venezuela se me llega a asustar cuando habla de esta fe, o el hermano Willy, la hermana Dios, y yo hablo los ojos así, ¿qué dirán? Digo yo, o no. Pero es que uno a veces, por eso digo que no todos somos iguales. En el matrimonio, no, que los dos son iguales. Pero sí tiene que haber una cosa, perdonar. Perdonar para que después le diga a mi esposa, che, no, ¿por qué tu mamá y tu mamá no ayudarían a conociendo? Eso es imposible, pero no sabemos quién se va primero. Dice que al vivir el pecado, no perdonar a otro, esto despierta ese odio, rencilla, y el amor oscuridad dice todas las faltas. Cuando nosotros obedecemos a esto, a la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios para nosotros es un bálsamo que nos va limpiando cada día y va sanando todas las perezas que hay en nosotros. Quisiera que me leyeran en Romanos 15:13, hermano William, hermana Diana, Proverbios 10:12, hermana Argentina, ¿está por ahí? No está. Hermano Proverbios 10:12, hermana Diana, Cristina está por ahí, Santiago 5:14-15, y Claudia, Salmo 32:1, solamente un versículo. Y Elías, ¿puede leer usted? Ya, Elías, Salmo 103:1-5.
Ya empezamos con el hermano William, me parece. Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Qué hermosa palabra. El Dios de esperanza nos llene ¿de qué? De gozo. ¿Y qué gozo? Y tenemos gozo y paz. Y llegamos a la casa, peleamos, le pegamos patatas. Tenemos ese gozo tan grande que pues, tenemos esa paz. ¿Te das cuenta que no hace falta perdonar? Después viene Proverbios 10, 12. Amén. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Mire, es maravilloso. Es maravilloso amar. Porque el odio despierta rencilla y el amor cubrirá las faltas. Ya, venimos a Santiago 5, 14, 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los cristianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, serán perdonados. Amén. ¿Se da cuenta que la enfermedad viene por nuestra situación? ¿Quieren estar sanos? Yo creo que todos queremos estar sanos, pero la sanidad tiene que comenzar de aquí adentro hacia afuera. Entonces, hay que llamarles a los ancianos, y a veces las enfermedades no son tanto físicas. Las enfermedades a veces son más espirituales, porque hay rencor, porque hay problemas serios nosotros, a veces la lengua. Dice que es un mundo de maldad. Se puede encender bosques. Que cuando alguien, en una oportunidad, le dice, hermano, si usted quiere entrar a mi casa, hermano, lo único que le voy a pedir es que no venga a pelar a nadie aquí. Se lo dije en cara dura. No vino más. No vino más. Y no me quedó el resentimiento, ni tampoco le digo soberbia. ¿Por qué no? Porque si usted no le dice las cosas a la gente, si es de Dios se va a quedar. Porque si no se va a acostumbrar, se lo permita en su casa, que vaya nadie a murmurar de nadie. Y en la casa aquí es porque compartamos, tecito, una conversación sana, pero usted no me toque, hermano, y es verdad. Amén. Salmo 32, 1, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, ¿sabe qué significa bienaventurado? Siempre feliz. ¿Quién no va a estar contento cuando el Señor ha perdonado sus pecados? Va a estar siempre feliz, pero a veces no estamos felices. No podemos tener todo, pero no somos felices. Entonces es porque el problema no es la iglesia, el problema no es del pastor, el problema no es del hermano, el problema es de nosotros, está aquí. No le echemos la culpa a los demás de nuestro problema que está aquí, que no lo hemos soltado para que salga. Amén. Salmo 103, 1 y 5, del 1 al 5. Bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu violencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que rejuvenezca como el águila. Amén. Bendice a la vieja. Yo veía aquí a David y a los hermanos adoren, pero a veces estamos tan cautivos que no tenemos ni fuerza para levantarnos. Pero cuando tú estás libre, estás liberado, no tienes nada, estás lleno de paz. Nadie tiene que decir, no levante las manos, adore al Señor. Que a eso venimos a la casa de Dios, a adorar al Señor. Bendice a la mía de Jehová. Pero el salmista lo estaba pasando muy mal. Había mucha angustia, había dolor. Pero él obligaba a su alma a bendecir a Jehová. Amén. Dice, él viene en el perdón, dice, el no perdonar viene en la depresión.
los enojos, la culpabilidad, los pobres niños, los pobres hijos. Cuando el papá o la mamá está llena de rabia y de enojo, ¿a quién van? Cachetean a la hija, le tiran el pelo a la hija, qué sé yo, con ellos se desquitan. Y Dios mirando desde el cielo. Dios nos ayuda. ¿Qué culpa tiene esa persona si no sé? Él no pidió, ni ella cayó en este mundo, tuvo traje. Entonces yo he visto muchas estas cosas, por eso digo que estoy hablando con experiencia o que he visto estas cosas que fíjese seguida que anda ahí que el papá se enoje y le agarre a su lengua. Porque está enojado con la mamá, pero no con la niña. Entonces, ¿qué culpa tiene ese inocente? Entonces vienen las depresiones. El tan depresiva, viene el enojo, viene la culpabilidad, porque también hay un momento en que viene a la conciencia, el Señor nos redarguye nuestra conciencia para que podamos entender que las cosas no son como nosotros creemos que son, sino que son a la manera de Dios y no a la nuestra. Hay cosas que son difíciles de perdonar. Supongamos, por ejemplo, si alguien te viola a tu hijo, a tu hija, a un familiar. ¿Qué pasó con el hermano Liliana cuando el propio Dios le mató a la hija? ¿Qué pasó? ¿Usted sabe ese testimonio? Él tuvo que perdonar al yerno, fue a la cárcel, Dios lo mandó a la cárcel a perdonar al yerno. Imagínense, le mató a su hija. ¿Nosotros qué haríamos? Dejaríamos un palo, una pistola, lo que fuera, pero le haríamos lo mismo. Entonces, esta área del perdón es muy difícil, pero con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Sin embargo, la dificultad para perdonar no nos quita la responsabilidad de hacerlo, el hecho de que Dios nos perdona a nosotros también. ¿Qué significa? Si yo perdono, Dios me perdona. Si somos cristianos, en la base nuestra del perdón para otros que ya Dios nos ha perdonado, una deuda mayor que cualquier otra deuda, no tenemos base de negarle el perdón a otros. Gloria a Dios. Qué maravilloso esto. Yo digo maravilloso porque Dios me está hablando bien. Y eso a mí me llena de paz, de tranquilidad, de poder. Muchas veces, hermano, he tenido que pedir perdón a gente que yo nunca le he hecho daño. De verdad, Dios me ha probado en años. Gente que yo nunca le he hecho daño, he tenido que ir a esa persona que te pasa algo conmigo, te pido perdón, a lo mejor consciente y conscientemente te ofendí con alguna palabra, con algún saludo. Y me quedan mirando así, no. Pero uno siente la indiferencia, porque conoce a las personas que llegamos tanto en un punto que ya nos conocemos. Entonces, a veces nos tocaba pedir perdón, pero digo, quizás usted también, pedir perdón. Y lo más difícil es pedirle perdón al marido o al marido a la señora. Lo más difícil. Porque ahí sí que no queremos desatar perdón. ¿Por qué? Te me la hizo y este me la paga. Dice, en el perdón liberamos a otro. Porque lo tenemos como tener. Y colocamos, dice, el derecho de buscar. Lo que Dios tiene que buscar, lo hacemos nosotros. Le quitamos el lugar a Dios. Dios tiene que ser, porque Él nos conoce, no sabe realmente la verdad de todo. Nosotros a veces nos pegaba la cola. Yo estoy atendiendo no la hermana Gloria, estoy atendiendo a la mamá de la hermana Marisol con el pastor, vamos a hacer la reunión. Yo siempre digo, yo vengo con la hermana Gloria, ustedes tienen que ir a la iglesia. Yo estoy atendiendo a una viejita por otro lado. Y ella ayudó a una vida de sufrimiento muy grande con su esposo porque le salió un hombre muy querido.
Y que ella, el tema era que te enferma el corazón y el pulmón. Tiene una vida muy de mucho sufrimiento. Y aún el hombre siendo ya viejo todavía mantiene mujeres, tiene relaciones de mujeres, y no pocas. Entonces yo me lo encontré ese día cuando lo fui a ver y dije, yo con usted quiero hablar. Yo lo conozco a él de muchos años, a igual. No. Yo con usted voy a venir a hablar. Voy a dejarme caer un sábado un domingo porque sé que usted está aquí. Yo voy a hablar con usted. Si no, me vamos a tener que ir a hablar allá a la PDI. ¿Qué le parece? ¿Prefiere que yo venga a su casa y hablemos aquí o traiga la PDI? Me dijo, ya. Pero yo sé para qué. Entonces, ¿sabe para qué? Entonces, déjenme ir a hablar con usted en su casa. Y lo vamos a hacer delante de su esposa. Y cada vez que me nombra ella allá, él sale arrancando. La pastora debe venir por ahí y sale arrancando. Y yo no he ido. Entonces ella lo amenaza y la cena de una manera la cena, hermano. Yo le digo, todo hombre mujeriego es celoso. Entonces, y ella lo perdona una mil veces, llora, él le pide perdón y sigue lo mismo, y sigue igual que el curado. El curado, cuando están curados, piden perdón y lloran, y después vuelven a hacer lo mismo, nunca más voy a tomar, nunca más a hacer esto, y vuelven a lo mismo. Entonces, eso no es arrepentimiento, quizás es remordimiento, pero en el caso de este varón no es ni remordimiento ni arrepentimiento, porque él nunca dejaba de ser lo que está haciendo. Imagínense. Y yo me indigno, hermano, perdóneme el Señor, me indigno porque digo, ¿cómo usted le aguanta tanto? Yo lo que carga del coco, que no sé dónde, pero le daría más fuerte. Pero ¿cómo aguantar tanto? ¿Cómo aguantar tanto? Después me controlo, porque también me apasiona de ver que mi hermana está sufriendo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a meditar y a pensar que no es fácil pedir perdón. No es fácil. Sobre todo en la pareja, en el matrimonio, no es fácil. Pero lamentablemente nosotros estamos acarreando sobre nuestra vida maldiciones cuando nosotros no perdonamos. Si tu hijo te ayuda, perdona. Saque esa raíz de amargura, de tu corazón, de tu familia te ayuda, perdona. Pero desata perdón completo, que eso ya nunca va a bastar, sino que a lo mejor lo vas a tener muy cercano, pero ya no vas a tener ese rencor guardado en tu corazón y ese dolor por todo lo que te hicieron en la vida. Amén. El Señor nos bendiga, vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar el martes, el Señor no ha venido antes, ahora si nos vamos con el Señor, digo predicando en el cielo. Estoy transpirando, no sé si hace calor, pero estoy transpirando. Vamos a hablar. Yo quiero pedirle que quedemos escuchando porque estuvieron mucho tiempo afuera. Hermano William, porque ahora igual es alquiler, hermano William. Ya terminaron las vacaciones. Ahora palabra, hermano. Señor Dios Padre Celestial, te agradecemos por todo lo que traes a nuestras vidas, Padre. Todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo positivo que llega a nosotros es por tu misericordia, no es por mérito propio, es por tu amor, porque tú te glorificas en nuestras vidas, Señor. Tú has permitido que el día de hoy aprendamos más sobre la importancia del perdón, Padre. Podamos recordar que somos seres humanos imperfectos, Señor, que cometemos errores y que quizás consciente o inconscientemente lastimamos a personas que no lo merecen, Señor. Y debemos ser humildes, Padre, para reconocerlo, para aceptarlo, para buscar el perdón de las otras personas, Señor, porque no nos corresponde juzgar. Es tú, Señor, quien debe examinar cada uno de nuestros corazones, Padre, y permítenos que cuando eso suceda, Señor, estemos liberados, Padre, que hayamos liberado a otras personas, como nos explicaba nuestra pastora. El perdón, yo creo que más beneficioso es para el que perdona que para el que recibe el perdón, Padre. Nos quitamos de pesos de cadenas, Señor, nos liberamos
nos aliviamos, nos curamos, nos sanamos a nosotros mismos al perdonar a otras personas, Señor. Permítenos recordar siempre que tu Hijo, Señor, fue puro, perfecto, que no cometió error ninguno, perdonó a quienes lo lastimaron, a quienes lo engañaron, Señor, a quienes lo humillaron, Padre. Si Él lo hizo, Señor, con tanto sufrimiento que padeció sin culpa, lo hizo por nosotros. Si Él fue capaz de perdonar a quienes lo lastimaron, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para guardar rencor, para recordar solo lo negativo, Padre? Ayúdanos, Padre, a mantener lo positivo. Si hemos cometido errores, Señor, demuéstranoslo para poder pedir el perdón correspondiente, Señor. Y si alguien ha cometido alguna falta con nosotros, Señor, así que creamos, pensemos o nos sintamos inocentes, pidamos perdón, Señor, pidamos perdón a esa persona, Padre, para que podamos liberarnos y para que podamos tener un encuentro contigo cada momento, no solo los domingos, sino cada día, Señor, más puro, más transparente, más fuerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a dar perdón, a perdonar, pero a dar el perdón auténtico, Señor, el perdón y el olvido, Padre. Hay personas que yo era de esas, que decían, yo perdono, pero no olvido, Padre, eso es un perdón a medias. Ayúdanos, Señor, a perdonar como tú nos lo has enseñado a través de tu palabra, perdón. Amén, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Amén. Bueno, el martes continuaremos con la ayuda del Señor, la parte del mejor venga a la iglesia. No es una reunión general, pero es bueno que aprendamos y para poder enseñarle a otros. Si usted es una persona que está perdonando siempre, siempre Dios la va a usar también necesaria para poder estar. Amén. ¿Se acaba ya de la cámara? ¿Sí? Se acaba de estar funcionando, ¿no? Sí. Para despedirme de los hermanos de ahí también de personas. Un abrazo para todos los hermanos que están conectados. Quisiéramos verlos acá, presencial. Le amamos mucho, le bendecimos y nos vemos con la ayuda del Señor. No sé qué coordina, hermana Cristina. ¿Bien?